en términos generales los problemas digamos, del uso intensivo del automóvil a lo largo del tiempo se convirtieron en un problema recurrente, no solamente para la ciudadanía y la población en general, sino también para las políticas de desarrollo urbano, ¿no? Por lo que a lo largo de las últimas décadas comenzaron a aparecer distintos tipos de soluciones, ¿no? Y las primeras, que son las que en el ámbito del urbanismo llamamos inmersas en el viejo paradigma, están sobre todo centradas sobre todo en el automóvil particular. Entonces, las primeras respuestas trataban de resolver más que nada la congestión vehicular, más vinculada con una planificación tradicional del transporte. Al ver que estas propuestas con el tiempo comenzaron a fracasar, surgieron otras propuestas y ya más vinculadas con el concepto de sostenibilidad, lo que se conoce hoy como la gestión de la movilidad urbana sostenible. Para poner en contexto este concepto, bueno, el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, como también se lo conoce, surgió hacia la década del 80, más o menos a finales, con el informe de Brundtland, y lo que consistía era en un principio rector para el desarrollo mundial a futuro, en donde tiene tres patas para equilibrar, ¿no? Que es el desarrollo económico, el desarrollo social y sobre todo la protección ambiental. Y contar con una cosmovisión, con un paradigma determinado para analizar un problema también supone el propósito de encontrar distintas soluciones al problema. Bueno, en base a eso, antes, cuando se pensaba solo en el problema del automóvil, cómo hacer circular más rápido el automóvil, se proponían una serie de ideas, como hacer autopistas más grandes, ensanchar avenidas, ensanchar calles, darle una prioridad absoluta al auto. Hoy en día ese paradigma ha cambiado y la visión del urbanismo en cuanto a la movilidad incluye una mirada mucho más amplia. De acuerdo con el viejo paradigma, la congestión vehicular viene a ser el problema central, ¿sí? Y por lo tanto las soluciones que se comienzan a dar están más vinculadas con resolverle al automóvil los problemas, ¿no? Es decir, aumentar las rutas, aumentar los volúmenes de tránsito, solucionar la congestión en las áreas centrales, por ejemplo, tratar de achicar los tiempos de viaje, en fin, todo ese tipo de cuestiones más relacionado con el viejo paradigma. Lo que nosotros entendemos en el urbanismo como la planificación más tradicional del transporte, ¿no? En cambio, el nuevo paradigma, vinculado con el concepto de sostenibilidad, ya involucra o pone en el centro otros aspectos, como por ejemplo la relación del uso del suelo y el desarrollo urbano, o sea, el crecimiento de las ciudades con la movilidad, tratar de disminuir la desigualdad socioespacial y la fragmentación también socioespacial, resolver los problemas de transporte público, en fin, tratar de resolver los problemas de una manera diferente, ya no centrada en el automóvil. Y la arquitecta Estefanía Supiani es doctora en arquitectura, investigadora del CONICET y también docente universitaria de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad del Litoral. Ella estudió este problema de la movilidad, que básicamente supone algo que en nuestras ciudades se ve mucho. Por un lado, la difusión urbana, ciudades que tienen muy desarrolladas las periferias y que se amplifican casi desordenadamente en su mancha urbana. Y también la concentración de todos los movimientos y los servicios ciudadanos en las zonas céntricas. ¿Cómo atiende la movilidad urbana a este doble problema, el de la difusión y el de la concentración en las zonas céntricas de las ciudades? El gran problema también y fundamentalmente en las ciudades latinoamericanas, ya sea de escala mayor o escala media, como por ejemplo las ciudades de Santa Fe y Paraná, tienen el problema que sufrimos una gran difusión urbana. Entonces hay dos procesos que se solapan, ¿no? La gran difusión y por otro lado la concentración, ¿sí? Entonces la movilidad tiene que venir a resolver ambas situaciones. Tampoco podemos decir, bueno, hay que compactar la ciudad, porque ya hay procesos urbanos que se han expandido a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, y que ya
no podemos hacerle, digamos, darle la espalda a este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es cómo resolver la movilidad para ambos tipos de crecimiento. Y ahí hay una gran falencia, sobre todo en las políticas públicas urbanas, que es en la de seguir pensando el crecimiento urbano o las políticas urbanas a partir de los límites jurisdiccionales, ¿sí? Tenemos una expansión territorial y un territorio real de dinámica cotidiana que va más allá de los límites jurisdiccionales y que, por lo tanto, la planificación urbana debe resolver el área completa, digamos, lo que nosotros llamamos el continuum urbano, ¿no? Tanto Paraná como Santa Fe tienen esa superficie de expansión que abarcan otras localidades. No podemos dejar de mencionar todo el corredor de la costa, con gente que viene a trabajar todos los días al centro de la ciudad, el corredor sur, con la ciudad de Santo Tomé y la ciudad de Sauce Viejo, y ni hablar los corredores norte con las localidades de Recreo y de Montevera, por ejemplo. Bueno, todo eso conforma un continuum urbano que hay que resolverlo. Muchas veces las políticas de movilidad, o por lo menos lo que se ve en los planes, vemos que tratan de resolver las cuestiones del centro, ¿no? O por lo menos esta difusión del transporte no motorizado a través de la bicicleta, que son fantásticos, ni hablar, pero no resuelven la movilidad en el área metropolitana, ¿sí? Entonces, lo importante es justamente empezar a trabajar el problema de una manera mucho más integral para poder abarcar la jurisdicción completa del área metropolitana. Yo creo que seguir concentrando las soluciones simplemente en el automóvil privado no es la solución, no es el desafío, ni tampoco es el desafío por parte de la gestión de la movilidad sostenible. Sin dudas tenemos que superar el viejo paradigma y resolver los problemas más allá del automóvil particular, sobre todo a partir de la inversión y de la potenciación del transporte público, y también en los sectores donde sea posible incentivar el uso de otros medios no motorizados. Pero para poder incentivar el uso también necesitamos infraestructura adecuada para realizarlo, ¿sí? Hay mucha gente que le da miedo andar en bicicleta, por ejemplo. Mucha gente le da miedo en bicicleta o usar algún otro medio no motorizado, y con razón, ¿no es cierto? Porque nos está faltando justamente infraestructura. Se ha avanzado, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe con algunos tramos de ciclovía, pero todavía está faltando una planificación integral de toda esa infraestructura, ¿sí? Hay muchos debates, se ha avanzado mucho, pero bueno, todavía nos está faltando completar esa trama de la infraestructura ciclista, por ejemplo. Y muchas veces en el análisis rápido de estas cuestiones, de los problemas de las ciudades, de los embotellamientos y de los accidentes de tránsito, nos muestran a veces como soluciones mágicas a ciertos modelos europeos a imitar. En tal ciudad andan tanto en bicicleta, tal ciudad tiene el transporte público más rápido del mundo, o vemos trenes de alta velocidad. Bueno, diferentes cuestiones que nos vienen a mostrar como soluciones enlatadas, pero que muchas veces difieren mucho de nuestra realidad política, económica y social. Bueno, en este sentido le preguntamos a Estefanía Suppiani si hay modelos a seguir, si hay algún espejo que podamos imitar en cuestión de movilidad urbana. Desde que surgió la idea de sostenibilidad y la idea de la movilidad sostenible, comenzaron a surgir, sobre todo en el ámbito europeo, un montón de documentos oficiales emitidos por organismos internacionales, como así también por gobiernos locales, vinculados con la movilidad sostenible, ¿no? Y se empezaron a reproducir un montón de planes que luego se transmitieron a otros ámbitos, sobre todo el ámbito latinoamericano. Hay muchas ciudades latinoamericanas que avanzaron al respecto. Bueno, tenemos el caso, por supuesto, de Curitiba en Brasil, aunque este proceso fue bastante anterior a todo el concepto de sostenibilidad, pero no obstante, después surgieron un montón de otros planes en distintas ciudades. Por ejemplo, digamos, en el caso argentino tenemos el caso de la ciudad de Rosario, que avanzó mucho al respecto. La ciudad de Buenos Aires también tiene un plan de movilidad sostenible.
Pero la gran pregunta que nos hacemos en el ámbito del urbanismo es, bueno, ¿qué ocurre con todos estos conceptos rectores o estas ideas base, digamos, que nos transmiten los europeos, en cierta manera, en nuestro contexto, ¿no? Y es ahí donde nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué todos estos conceptos y todas estas ideas quedan en el papel, ¿no es cierto? Quedan en la publicación, quedan a nivel de plan y no avanzamos hacia la implementación concreta de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, justamente una de las mayores deficiencias es, sobre todo porque aún seguimos trabajando en el viejo paradigma, centrado en el automóvil, y sobre todo, y un gran problema, es también la falta de capacidad del Estado para poder intervenir en determinados procesos, y que son procesos que ya son procesos más globales, ¿no? Y que en donde interviene el mercado, ¿sí? Estamos en un proceso de neoliberalización del territorio que lamentablemente solamente se da lugar a determinados intereses para determinados lugares urbanos, por ejemplo, y no se piensa la ciudad de manera integral en cuanto a términos resolutivos, ¿no? Entonces, justamente la deficiencia del Estado está en eso, en no poder resolver de manera integral todos los problemas, sobre todo por las fuerzas de poder que tienen otros sectores en la intervención del espacio público y de las infraestructuras y demás. Y le consultamos a la arquitecta Zupiani en relación a una cuestión fundamental cuando pensamos una batería de soluciones a la cuestión de la movilidad urbana. ¿Cómo hacerlo con un Estado tan desgastado en sus funciones? Un Estado como el que tenemos hoy, que intenta atender un montón de problemas, pero muchas veces no los logra. Un poco para concluir, creo que los grandes desafíos en términos de, por lo menos para avanzar en términos de movilidad sostenible en nuestro contexto, es, por un lado, repensar el rol del Estado en estos procesos de intervención urbana, ¿sí? Sobre todo, no para erradicar el auto, erradicar el mercado, no estamos hablando de ese tipo de posiciones, sino de coordinar de manera integral todos los procesos. Y sobre todo, dando lugar justamente o fortaleciendo a los sectores más vulnerables, que son los que quedan afuera de determinados circuitos económicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el Estado el que tiene que velar por esos sectores más desprotegidos y sobre todo los sectores que quedan más excluidos del desarrollo urbano, ¿sí? Eso por un lado, entonces repensar el rol del Estado. Luego, pensar el territorio de manera integral, no solamente entre todos los aspectos que involucran el desarrollo urbano, es decir, el uso del suelo, la movilidad, el hábitat y la vivienda, bueno, y demás, todas las políticas urbanas que conforman al desarrollo urbano, sino también de manera integral en el sentido de la extensión territorial que dijimos anteriormente. Y finalmente, bueno, superar, por supuesto, el viejo paradigma. Ya la solución no está en seguir resolviendo los problemas del automóvil. Los problemas van mucho más allá y lo que debemos hacer para no trasladar erróneamente conceptos y de moda, en cierta manera, que están por ahí impuestos desde otros contextos, justamente tratar de resolver nuestros problemas reales. Bueno, primero, cuáles son estructuralmente nuestras deficiencias en términos de movilidad y también nuestras posibilidades políticas, económicas, sociales y de todo sentido, ¿no? Y sobre todo para que justamente el concepto de sostenibilidad tenga sentido en nuestro contexto. A veces el concepto de sostenibilidad hace hincapié, o por lo menos en los planes urbanos o en algunas cuestiones, sobre todo en la protección ambiental. Y no es simplemente la protección ambiental, también hay un equilibrio económico y social al que hay que llegar. La sostenibilidad justamente tiene esos tres ejes para poder lograrse, ¿sí?